El químico de las palabras. Érase una vez, hace algún tiempo vivía, un famoso químico denominado Gerano. Gerano vivía en una pequeña casa construida en lo alto de la montaña Sasta. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a fabricar compuestos químicos con los que dotar de significado las diferentes palabras que los escritores gramaticales iban elaborando. Su misión era muy importante, ya que cada compuesto químico que fabricaba tenía diferentes propiedades, que otorgaban a las palabras una simbología, un sentido y unas emociones propias que hacían que cada una de ellas tuviera un determinado significado, diferente al resto de palabras que formaban la estructura gramatical de un determinado lenguaje. Se encargaba no solamente de dotarlas de significado, sino también de darles un sentido particular y coherente, para que fueran capaces de crear frases con sentido con las que los niños pudieran expresarse, pudieran compartir significados y les permitiera poder comunicarse. Si alguno de los componentes químicos que fabricaba Gerano resultaba defectuoso o alterado, esto podría originar que una palabra surgiera al mundo del léxico y de la gramática sin un significado particular, y causar confusiones entre diferentes palabras o formar frases carentes de significación. Cada compuesto químico se unía a la palabra de manera perfecta, formando una triple estructura, de contenido, de significado y de simbología mental, con la que la palabra se asociaba para siempre a un determinado objeto real o imaginario en la mente del niño. Las palabras eran elaboradas por los escritores del léxico y de la gramática, que se encargaban de unir las diferentes letras de manera que fueran capaces de construir una palabra. Intentaban que sonara bien fonéticamente, que cumpliera las normas de calidad de ensamblaje y que fueran diferentes al resto de palabras que configuraban un determinado lenguaje. Intentaban elaborar palabras siguiendo una determinada estructura metódica, para que no se produjeran errores de expresión y fueran fáciles de recordar. Una vez que habían completado la palabra, la enviaban rápidamente al químico de las palabras, para que les atribuyera un determinado significado en función de cómo la habían etiquetado. Si los escritores de palabras las habían etiquetado como una palabra de naturaleza adjetiva, el químico debía fabricar un determinado compuesto que dotara a la palabra de unas determinadas emociones que caracterizaran un determinado objeto acompañante, que era representado por una palabra etiquetada como sustantiva. Si los escritores del mundo del léxico y la gramática elaboraban otra palabra a la que etiquetaban como conectora, el químico Genaro tenía que fabricar un compuesto diferente en el que predominara la significación abstracta sobre la concreta. De esta manera, la utilidad de la palabra sería únicamente coordinativa y haría la función de unión entre diferentes palabras entre sí, formando las frases. Si alguna de ellas llevaba la etiqueta de verbo, el químico Genaro debía fabricar un compuesto que dotara de una determinada acción a la palabra. De esta manera, los escritores iban realizando palabras a las que les iban atribuyendo diferentes etiquetas. Cada día los escritores del léxico y de la gramática creaban cientos de nuevas palabras, pero desgraciadamente no todas ellas pasaban el exhaustivo control de calidad al que las sometía Gerano, ya que su función no era únicamente dotarlas de química para otorgarles un significado, sino también comprobar si la palabra aceptaba adecuadamente el compuesto que había fabricado para ella. En ocasiones, una palabra no se asociaba químicamente al significado atribuido por Genaro por diversas razones, y el químico no tenía más remedio que desechar la palabra o enviarla de vuelta a través del túnel de reciclado de palabras, donde se descomponían nuevamente en letras que eran recibidas por los escritores para formar nuevas palabras con ellas. En muchas ocasiones los escritores se quejaban de las exigencias del químico, ya que pensaban que desechaba muchas de las palabras que ellos creaban. Ante esto, Gerano siempre tenía la misma respuesta, que la expresión y la emoción deben aceptar la misma composición. Si no surgen enlaces químicos en el interior de la unión, es imposible crearle una nueva significación. Genaro era muy cuidadosa realizando las composiciones químicas para las palabras. Hacía miles de probaturas para verificar que las palabras tuvieran una significación exhaustiva y que fueran coherentes con el resto de palabras que articulaban un determinado lenguaje. Era por este motivo que si no cumplía las reglas establecidas de simetría, de coherencia, de autonomía y de unidad, ningún compuesto químico se adhería a ellas y definitivamente las tenía que rechazar por incompatibilidades químicas. Si las aceptaba sin cumplir estos mínimos requisitos, la falta de afinidad entre los compuestos químicos no permitiría que las nuevas palabras creadas formaran frases con las que poder expresar coherentemente unas determinadas ideas y sería imposible la comunicación. Por esta razón no dudaba en rechazarlas si no cumplían los requisitos y las normas estipuladas, pese a conseguir con ello algún que otro enfado de los escritores del léxico y de la gramática. «Oh no», dijo en tono de enfado uno de los escritores que se encontraba en el mundo del léxico, «otra vez ha desechado mi palabra. No entiendo el motivo por el que Gerano siempre devuelve todas las palabras que le envío. Esta vez ya será la cuarta vez que la rectifico. No lo entiendo. Siempre realizo el mismo procedimiento para crearlas y darles forma. Primero realizo la combinación de las diferentes letras que forman la estructura básica del lenguaje y analizo cuidadosamente si pertenece a una determinada familia para dotarlas de una determinada raíz. Después las combino de tal manera que fonéticamente suenen bien.
Percibo las vibraciones de los fonemas y las voy modificando en función de si existen otras palabras semejantes o no, acabó por concretar el escritor de léxico y de gramática española Fendón. No te desanimes, en algún momento aceptará la palabra. Quizás tengas que cambiar la metódica por la imaginación, dijo riéndose la escritora Iriona. Claro, tú dices eso porque tus palabras siempre son aceptadas, dijo en tono cabizbajo el escritor Fendón. Me gustaría saber cómo haces para que todas las palabras que creas acaben perteneciendo al gran diccionario del léxico y de la gramática de la lengua española. Debes tener muchas medallas y trofeos en tu hogar. Y mira mi estantería de galardones. Está completamente vacía, dijo en tono de sollozo. La verdad es que no los he contado, pero lo importante no es figurar como una de las escritoras de léxico más importante del mundo del léxico y de la gramática, sino disfrutar realizando tu trabajo, continuó diciendo la escritora Iriona. Ya te he dicho que quizás te falte un poquito de imaginación al crear la unión de las letras. Yo utilizo para ello diferentes sistemas creativos con lo que poder formarlas. A veces utilizo el método de la esfera giratoria, donde introduzco las piezas de todas las letras que forman la lengua que se mueven en su interior, y aleatoriamente voy eligiendo un número determinado de ellas con las que creo las diferentes palabras. En otras ocasiones me baso en otros idiomas para crear palabras sinónimas en el nuestro, o en ocasiones simplemente busco en la naturaleza los sonidos nuevos e intento crear a partir de los fonemas nuevas palabras, dijo la escritora Iriona. Bueno, quizás mi método sea un poco anticuado, me tendré que reciclar. Si no, está claro que Gerano nunca aceptará mis palabras, dijo en tono resignado Fendón. Y dicho esto, los escritores siguieron con su labor de creación de palabras, mientras Gerano seguía en su laboratorio creando nuevos compuestos con las palabras que recibía a través del sistema de mensajería que se encontraba en su casa en la montaña de Sasta. Una vez que los escritores formaban las palabras, les añadían unas determinadas etiquetas con las cuales las clasificaban y posteriormente realizaban su empaquetado. Posteriormente eran enviadas a través del sistema de aves mensajeras que se encargaban de hacérselas llegar a la montaña de Sasta, donde Gerano se encontraba trabajando. Gerano las recibía muy emocionado, ya que cada nueva palabra era un motivo de experimentación y de creación. Recogía con sumo cuidado los paquetes que las aves mensajeras le habían enviado de parte de los escritores, y muy orgulloso los llevaba a su laboratorio para iniciar la creación del compuesto para cada una de ellas. Buenos días a todas, dijo Gerano dirigiéndose a las aves mensajeras. Veamos, ¿cuántas palabras nuevas me habéis traído en esta ocasión?, dijo Genaro, acercándose a los nuevos paquetitos de palabras. Pues el envío de hoy consta de 3 palabras sustantivas, 5 palabras verbales, 10 adjetivos y 12 conectores, dijo el ave sirteno, mostrándole el contenido de los paquetes a Genaro. Muy bien, veo que los escritores no dejan de univar y de crear nuevas palabras para mis compuestos, dijo muy emocionado Gerano. Sí, pero alguno de ellos está deseando que le aceptes alguna de sus creaciones, ya que hace tiempo que ninguna de sus palabras forman parte del diccionario del léxico y de la gramática, dijo la ave fertina mostrando el paquete de palabras al escritor Fendón. Bueno, es que el control de calidad es muy exigente. Las palabras deben ser primero aceptadas por mis compuestos químicos, y si los componentes crean buenos enlaces entre las letras y la significación, es posible aceptar su inclusión al diccionario. Pero si esto no es así, no tengo más remedio que desecharlas, continuó diciendo Genaro. Y dicho esto, las aves mensajeras dejaron sus respectivos paquetes y se marcharon sobrevolando las montañas de Sasta, dejando a Genaro consumido con sus quehaceres diarios. Mientras el químico de las palabras seguía formando sus compuestos para cada grupo de palabras que recibía de cada lenguaje particular. No muy lejos de allí, la bruja de la discordia seguía tramando su malévolo plan. Muy bien, querido Gerano, sigue trabajando con tus compuestos químicos porque pronto serán los últimos que realices, dijo a carcajada limpia la bruja. Y vosotros, queridos escritores del léxico y de la gramática, seguid con vuestras letras formando palabras, que pronto solamente existirá un único verdadero diccionario al que todo el mundo acudirá si quiere poderse comunicar, el diccionario de la bruja de la discordia, dijo la bruja imaginándose la creación de un único diccionario de palabras. Pero ¿sabéis, mis queridos cuervos, qué particularidad tendrá mi gran diccionario del léxico y de la gramática universal? Que todas y cada una de las palabras que formen parte de él tendrán una única unidad de significación, que será la mía propia. Cuando esos odiosos niños y toda la humanidad comience a utilizar mi diccionario de la discordia, toda comunicación que realizarán estará basada en una única, irrepetible emoción, la discordia, de tal manera que lo único que podrán comunicar será odio, resentimiento y maldad que se generará con el uso continuo y repetido de las palabras que formen parte de mi diccionario. Todo esto ocurrirá cuando provoque que todos los diccionarios gramaticales existentes se comiencen a deteriorar, que no cumplen la función por la cual han sido creados. Los niños comenzarán a darse cuenta que hablan sin comunicar, que construyen frases carentes de significación y que solo transmiten una única emoción. Pronto todas las ciudades y países comenzarán a comunicarse sin poder entenderse, ni llegar a ningún acuerdo. No comprenderán nada de lo que transmiten, ni podrán expresar emociones positivas a partir de las palabras. La discordia comenzará a reinar en ellos.
Lo único que percibirán de la otra persona serán unidades de significación negativas, dijo la bruja admirando a través de su gran bola del mundo los puntos claves estratégicos donde pensaba iniciar su plan. Tenemos 20 diccionarios de léxico y gramática repartidos por todo el mundo, y en cada país trabajan cientos de escritores que realizan día a día la construcción de nuevas palabras y que luchan por conseguir alguna medalla o galardón si consiguen que su palabra sea aceptada por el diccionario perteneciente a su lengua, dijo la bruja frotándose las manos. Será muy fácil iniciar la reconstrucción de cada uno de los diccionarios si soy capaz de convencer a alguno de esos escritores que utilice mi nuevo método de construcción de palabras. Les convenceré fácilmente si les garantizo que si utiliza mi método, sus palabras serán aceptadas por el químico Genaro, y con ello tendrá los galardones y trofeos tan preciados, continuó diciendo la bruja ante la mirada de sus cuervos. Una vez que comiencen a utilizar mi método, las palabras creadas serán inmunes al control de calidad del químico, ya que formarán enlaces fuertes entre las diferentes letras en la unidad de significación, que engañarán al pobre químico Genaro, que las aceptará pensando que cumplen las normas de coherencia, simetría y de unidad. Y ciertamente sí las cumplirán, pero bajo una única unidad de significación global, la transmisión de la discordia en cuanto las comiencen a utilizar, dijo felizmente la bruja. De esta manera, la única forma de comunicación que existirá será la discordia. Nada podrá ser expresado ni transmitido sin esta universal emoción, continuó diciendo la bruja. Ahora tendremos que seleccionar cuidadosamente al escritor de léxico más vulnerable que forme parte de las unidades de léxico y de la gramática de cada país, al que nos sea fácil poder convencer para que utilice nuestro método. Buscaremos cuál de ellos dispone de menos palabras en su respectivo diccionario e investigaremos sus puntos débiles para poderlo manipular más fácilmente. Para ello vosotros me serviréis de gran ayuda, dijo la bruja. Sobrevolaréis cada país y me traeréis toda la información necesaria para poner en marcha mi plan. Una vez que sepa cuáles serán los pioneros en la utilización de mi método, se iniciará la segunda parte de mi plan. Empezarán a crear palabras nuevas cuyas propiedades crearán enlaces químicos que serán inmunes a los compuestos de Gerano, de tal manera que crearán fuertes enlaces con ellos a pesar de las inconsistencias en su interior. Una vez que pasen el control de calidad, me encargaré de activar las partículas de la discordia que se encuentran inseridas en ellas y comenzarán a expresar esta unidad de significación. Así que manos a la obra y iniciar vuestra labor investigadora, continuó diciendo la bruja dejando en libertad a sus cuervos. De esta manera la bruja pretendía crear un único diccionario del léxico y de la gramática, compartido por todos los países, que fuera capaz de transmitir una única manera de expresión, mediada por emociones como la rabia, el conflicto y la discordia. Todos los países entrarían en lucha y por fin vería cumplido su sueño, ver la maldad extendida por toda la tierra debido a la falta de comunicación verdadera y positiva entre los niños y los adultos de las diferentes nacionalidades. Su diccionario de la discordia será el único conocido y por lo tanto el único utilizado. Nadie llegaría a comprender nunca los motivos de los diferentes conflictos, simplemente los transmitirían de manera inconsciente de generación en generación. Llegaría un momento en que las emociones positivas llegarían a desaparecer por completo sin dejar rastro. Nadie las recordaría, ya que las palabras transmitidas solo darían información negativa que se aceptarían como las únicas posibles de emitir. El único mensaje compartido sería la maldad y la discordia, que serían aceptadas como la manera normalizada de expresión. El plan de la bruja parecía ser concebido a la perfección. Nada podía hacer que no fuera llevado a cabo satisfactoriamente. Los cuervos de la bruja recorrieron uno a uno los diferentes países, cumpliendo la misión encomendada por su ama. Fueron recogiendo la información solicitada, elaboraron una lista de los escritores más vulnerables a los que sería fácil convencer para que utilizasen su método, y en cuanto tuvieron la información, marcharon apresuradamente en dirección a la guarida de la bruja. Una vez que la bruja obtuvo la información, se marchó subida a lo alto de su escoba, dispuesta a iniciar el proceso de desestructuración del lenguaje, facilitándoles el nuevo método de creación de palabras a los escritores del mundo del léxico y de la gramática. En la lista de que los cuervos le habían facilitado se hallaba el nombre del escritor Fendón, que pertenecía a la unidad del léxico y de la gramática española, y sin perder más tiempo fue en busca del escritor. Una vez que estuvo allí, sigilosamente se adentró a la unidad de producción, y muy discretamente apareció vestida de inspectora, dispuesta a dar a conocer su método sin levantar ninguna sospecha. Buenos días, señor Fendón. Mi nombre es Adelaida. Soy la inspectora de la unidad de léxico y de la gramática de los Estados miembros, dijo en tono convincente. ¿Unidad de inspección? ¿De los Estados miembros?, preguntó sorprendido Fendón. Sí, de los Estados miembros del mundo del léxico y de la gramática. En total unos 20, dijo la bruja, que intentaba iniciar el proceso de convicción. Pues nunca antes habían venido a visitarnos, dijo Fendón en estado dubitativo. Sí, es que hemos iniciado un programa de supervisión para garantizar que los métodos utilizados por los escritores a la hora de formar sus palabras sean adecuados y libres de cualquier manipulación, dijo la bruja mostrando los datos registrados en una de sus gráficas.
Ah, pues yo utilizo métodos tradicionales, nada creativos, dijo cabizbajo Fendón. Sí, ya veo, por tu evolución no deben ser muy convencionales, ya que hace tiempo que ninguna de tus palabras ha llegado a ser aceptada por Gerano y sus compuestos, dijo la bruja sembrando la discordia en el interior del pobre Fendón. Sí, es cierto, dijo en tono de desánimo. Mira, si quieres te puedo mostrar algunos de los métodos que utilizan los mejores escritores de léxico y de gramática de las unidades de otros países, como Alemania, Estados Unidos o Francia, dijo la bruja mostrándole las gráficas a Fendón. Este lleva acumuladas 20 medallas, este otro ha conseguido 10 galardones, y este francés tiene en su historial 100 medallas conseguidas, dijo la bruja sigilosamente, y todos ellos comparten un único método, el método del juego de palabras, dijo la bruja mostrándole un cubo de juegos. Este es el método que utilizan, es infalible, y que a partir de las letras que introduces en su interior te da diferentes posibilidades de formación de palabras. Si accionas esta palanca de aquí, te dará cuál de las palabras formadas tiene más posibilidades de ser afectada por el químico, dijo la bruja mostrándole el cubo. Tú tan solo tienes que introducir en él las letras con las que piensas formar alguna palabra. Acciona esta palanca de aquí y él creará automáticamente las palabras que considera que tienen más posibilidades de formar parte de un determinado diccionario, dijo la bruja. Tú tan solo tendrás que seleccionar una de ellas y hacérselas llegar al químico Gerano, hasta su montaña de Sasta. Así de fácil, dijo Fendón no dando crédito a lo que acababa de escuchar. Sí, es así de sencillo. Si utilizas este cubo, pronto tu estantería estará cubierta de medallas y trofeos. Tus palabras comenzarán a formar parte del diccionario de léxica y de la gramática y pronto serás reconocido mundialmente por tu labor. ¿Me dejarías probarlo?, dijo Fendón todavía algo incrédulo. Por supuesto, aquí te he traído una muestra. Espero que en mi próxima inspección tu gráfica esté algo mejorada, dijo la bruja mostrándole los últimos datos de que disponía. Y dicho esto se marchó tal y como había llegado, haciendo uso de su escoba mágica, y acompañada por sus cuervos fue en busca de otro escritor al cual convencer para que utilizase su juego de palabras. Y poco a poco fue a las diferentes secciones mostrando a los escritores de léxico el cubo de las palabras y convenciéndolos para que lo utilizaran en sus creaciones. En poco tiempo Genaro fue recibiendo las nuevas palabras creadas por la bruja, a las que sometía el mismo control de calidad. Formaba su compuesto químico y probaba la resistencia de sus enlaces con las letras y con la unidad de significación creadas para ellos. Muy sorprendido, pudo comprobar que extrañamente las nuevas palabras creadas formaban fuertes enlaces muy estables y resistentes al control. ¡Qué extraño!, dijo Genaro, comprobando la evolución de las unidades de significación de las palabras. Cada día son afectadas más palabras provenientes de las diferentes unidades del léxico y la gramática que representan los diferentes países. Incluso las que provienen de escritores poco ingeniosos son afectadas por el control de calidad. Quizás se deba a que hace tiempo no se aceptan nuevas formas de palabras y los diccionarios necesitan una renovación, pensaba para sí mismo Gerano. Tendré que prestar más atención por si se trata de alguna anomalía en el proceso de control, dijo en estado dubitativo el químico. Y poco a poco las palabras de la bruja fueron conformando los diccionarios del léxico y de la gramática de los diferentes países, y todos los niños y los adultos comenzaron a utilizarlas. Seguidamente los niños comenzaron a darse cuenta de que hablaban sin transmitir ninguna información, que eran incapaces de expresar aquello que pretendían compartir. Las palabras eran expresadas, pero no formaban ningún tipo de significación, no tenían ningún tipo de sentido y no manifestaban ninguna emoción ni representaban objetos a los cuales referenciar. La bruja de la discordia veía acercarse cada vez más su objetivo, el de sustituir poco a poco los diccionarios por uno único común, a todas las nacionalidades, con la peculiaridad que estuvieran sometidos a una única unidad de significación: el odio, la rabia, el resentimiento y la maldad. Debía esperar el momento oportuno para activar las unidades de discordia inherentes en las palabras. Debía esperar a que todas las palabras nuevas creadas sustituyeran a las antiguas, para poder poner en marcha la activación de la segunda parte de su plan. Gerano comenzó a recibir las primeras quejas sobre los motivos que estaban provocando ciertas inconexiones en las diferentes lenguas, pero el químico no hallaba explicación de las causas que provocaban las diferentes inconsistencias. Por más que buscaba entre sus compuestos la causa de las alteraciones, no lograba encontrarla. Pronto todos los escritores del léxico y de la gramática comenzarían a utilizar el juego de palabras, con el que transformarían totalmente las diferentes lenguas de manera inconsciente, a no ser por una pequeña escuela española formada por niños sordomudos que comenzaban a sospechar que algo extraño estaba sucediendo entre los niños de su ciudad. Pudieron comprobar con asombro que cada vez más los niños tenían problemas de comunicación entre ellos. En muchas ocasiones ni tan siquiera conversaban, tan solo discutían y reñían. Uno de los niños sordomudos del lugar, Ricardo, comprobó que las palabras surgían de los niños de manera inconexa, dando fuertes errores de interpretación que generaban sentimientos de rabia y de aceptación durante el proceso de comunicación.
Estuvo analizando la manera nueva de expresión de los niños y de repente se dio cuenta de que el problema radicaba en que las palabras tenían una falta de contenido no verbal que hacía que la transmisión fuera fría y distante, carente de simbología y de emoción. El hecho de que Ricardo pudiese expresarse mediante un lenguaje de símbolos le hacía extraordinariamente sensible para poder percibir a través de la mímica y la expresión corporal las diferentes emociones que ahora no podía encontrar en la manera de comunicarse que estaban utilizando los niños de su ciudad, que sí que eran capaces de poder hablar. Decidió que lo más adecuado sería partir enseguida en busca de Gerano, el químico de las palabras, con el objetivo de intentar averiguar qué era lo que estaba pasando con sus compuestos químicos que estaban causando que las palabras expresadas por sus compañeros carecieran de significado y provocaran las malinterpretaciones. Muy decidido y sin más demora, partió en dirección a la montaña de Shasta, con la intención de poder descubrir qué era lo que provocaban estos errores y diversas inconsistencias y conexiones en el lenguaje. Una vez que llegó a la montaña, convenció a una de las aves mensajeras que viajaban en dirección a la casa de Gerano para que le transportaran como si de un paquete se tratase. Con la gracia natural que Ricardo poseía, articuló algunos movimientos y expresiones simbólicas con las que el ave enseguida le comprendió. Rápidamente la ave mensajera recogió del suelo, lo elevó ligeramente y lo condujo hasta la entrada de la casa de Gerano. Una vez allí fue a parar directamente hacia la zona de recibo de pedidos, donde entró a formar parte de los paquetes de palabras que Gerano seguía recibiendo en los diferentes escritores. Muy sorprendido intentó rápidamente desembarazarse de él, pero ni tan siquiera utilizando las palabras más respetuosas del lenguaje pudo establecer una grata comunicación con el pequeño, que solo recibía imágenes, emociones y sensaciones negativas sin significación. El pequeño, lejos de asustarse y marcharse por donde había llegado, se camufló entre los diferentes paquetes de palabras, con la intención de conocer todo el procedimiento de formación de los compuestos químicos de las palabras y la unión de enlaces con las que el químico aseguraba el proceso de asociación de las palabras con su significación. Descubrió que todas y cada una de las palabras pasaban extrañamente el control de calidad. Ricardo, muy sigilosamente, se acercó a una de unas cuantas nuevas palabras creadas, ya que se encontraban asociadas químicamente con unidades de significación, con la intención de intentar captar su simbología y poderlas transformar en lenguaje de símbolos, para intentar comprender el objetivo de información que la palabra pretendía transmitir. Y descubrió que cuando las transformaba en gestos y mímicas basadas en el lenguaje utilizado por él y por todos los niños sordomudos, eran palabras sin sentido que se orientaban hacia emociones negativas, alterando drásticamente el mensaje transmitido, convirtiéndolo en discusión y malinterpretación. Ricardo dedujo que probablemente el error se hallaba en la formación de las palabras y en cómo establecían los enlaces químicos con las unidades de significación. Muy contento en su investigación, Ricardo volvió a pedir ayuda a las aves de mensajeras, pero en esta ocasión para que le trasladasen a la unidad de léxico y de semántica de los escritores españoles, para comprobar cómo era el proceso de formación de palabras. Enseguida llegó subido a lo alto de una de ellas. Se acercó a la zona de producción donde Oriona y Fedón se encontraban realizando cientos de palabras nuevas con el método del juego de palabras que la bruja les había instado a utilizar. Ricardo comprobó que el proceso de creación de palabras utilizado se ha convertido en un proceso mecánico y automático, en el que era el cubo y no los escritores los que proponían las palabras que ellos aceptaban sin cuestionamientos. Dedujo que entonces la utilización del cubo estaba a la raíz del problema. Tenía que convencer a los escritores para que utilizaran de nuevo los métodos tradicionales de formación de palabras, pero desgraciadamente era imposible poderse comunicarse con ellos. Estuvo pensando cómo poder hacer entender la situación al químico Gerano. Pensó que quizás, si era capaz de transformar la unidad de significación de algunas palabras nuevas creadas, podía comunicarse adecuadamente con él y explicar la situación en la que se encontraba el lenguaje. Muy decidido buscó los métodos tradicionales utilizados por los escritores con la intención de crear nuevas palabras basadas en su lenguaje simbólico e intentar que Gerano aplicase sobre ella los compuestos químicos, de tal manera que fueran capaces de transmitirle adecuadamente el mensaje que le pretendía comunicar. Estuvo realizando varios tipos de palabras, adjetivos, conectores, verbos y sustantivos con la intención de crear una frase con la que hacer entender a Gerano el problema comunicativo en el que se encontraban los diferentes niños y los países de todas las nacionalidades. Una vez que realizó las palabras siguiendo el método tradicional, sobrevoló de nuevo a la montaña Shasta, con la intención de hacer ver la realidad al joven químico. En cuanto llegó, seleccionó el grupo de palabras que había elaborado y atribuyó a cada una de ellas una unidad de significación, basándose en la facilidad de transmisión que poseía gracias a la utilización de su lenguaje simbólico, no verbal y de signos que habitualmente usaba. Las palabras de Ricardo se asociaron perfectamente a su unidad de significación, formando enlaces químicos fuertes y estables que pasaron perfectamente el control de calidad de Gerano. Una vez que las palabras fueron aceptadas, el pequeño Ricardo las dispuso en orden, correlativo, y se las mostró al químico deseando que Gerano entendiese lo que le pretendía transmitir. Gerano se acercó a Ricardo
y mientras que él leía las palabras, Ricardo las expresaba mediante su lenguaje simbólico para facilitar más las unidades de significación. Mientras realizaba el proceso de traducción, para sorpresa del pequeño, otras de las muchas nuevas palabras creadas por el cubo de la bruja comenzaron a desestabilizarse, debido a las fuertes emociones positivas transmitidas mediante el lenguaje no verbal de Ricardo. Los enlaces de las palabras creadas por la bruja fueron debilitándose, y las unidades de significación fueron transformándose, reconstruyendo nuevamente el mensaje que pretendían transmitir y con ello el lenguaje. Enseguida Gerano pudo comprender lo que Ricardo le pretendía explicar. Comprendió que la manera de comunicarse que utilizaban estaba carente de significación y que originaban errores interpretativos en la transmisión del mensaje. Entendió que el origen del problema se basaba en la utilización de palabras creadas para fines maliciosos, dotadas de emociones negativas y de unidades basadas en la discordia, que provenían directamente del nuevo método utilizado por los escritores del juego de palabras. Ahora tan solo tenían que descubrir por qué el método creaba estas palabras negativas, quién podría ser el responsable de haber instaurado el juego de palabras y volver a construir el lenguaje. Era necesario volver a las palabras de origen de cada lengua y volver a reconstruir su simbología y su significado si querían garantizar la adecuada comunicación entre los países y entre los niños del mundo. Para la reconstrucción del lenguaje utilizaron el poder de la comunicación no verbal que Ricardo era capaz de construir mediante su lenguaje simbólico, de tal manera que las palabras eran reinterpretadas por el niño, que creaba una adecuada unidad de significación para cada una de ellas, a las que Gerano les aplicaba sus compuestos químicos que se accedían perfectamente a ellas. Todas las palabras negativas provenientes de la caja de la bruja fueron una a una transformadas gracias al poder simbólico, gestual y mímico de la comunicación no verbal que Ricardo era capaz de provocar. Una vez que el lenguaje estuvo totalmente reconstruido, Gerano marchó en busca de los escritores, para evitar que siguieran utilizando la caja del juego de palabras. Una vez que el lenguaje fue reconstruido, le fue muy fácil poderse comunicar con ellos, y descubrieron que el origen de la discordia provenía de la falsa inspectora que días antes le había propuesto un nuevo método. En cuanto la bruja se dio cuenta de que nuevamente los niños volvieran a poder comunicarse de manera adecuada, marchó de nuevo en busca de los escritores, para intentar convencerles de que volvieran a utilizar su método. Pero para su sorpresa, cuando llegó a las diferentes unidades de léxico y de gramática, los escritores les estaban esperando con una grata sorpresa. Habían descubierto que los enlaces de discordia creados por la caja de palabras de la bruja perdían estabilidad y fuerza cuando se enfrentaban a un lenguaje no verbal basado en emociones y sentimientos positivos. Se desarmaban fácilmente ante la presencia de unidades de significación en las que el amor fuera la emoción predominante, sin que fuera necesaria su asociación y transmisión mediante la utilización de otras palabras. Con la ayuda de Ricardo generaron un nuevo lenguaje de símbolos, basados únicamente en una unidad de significación compartida, capaz de poder hacer frente a la discordia que reinaba en el interior del corazón de la bruja. Realizaron un lenguaje gestual y mímico con el que transmitían una única emoción, el derecho de poderse comunicar basándose en la expresión de la emoción del amor. En cuanto la bruja llegó hasta las unidades de léxico y de gramática, los escritores Ricardo y Genaro comenzaron a comunicarse entre ellos mediante el nuevo sistema de símbolos basados en el amor, el respeto y la unión. La bruja comenzó a sentir los primeros indicios de malestar, ya que aunque no era capaz de comprender la información que le estaba llegando a través del lenguaje de símbolos, percibía emociones incompatibles con su interior lleno de discordia, que comenzó poco a poco a desestabilizarse. Las emociones positivas comenzaron a desestabilizar los enlaces de la química negativa que conformaba el interior de la bruja, que llegaron a destruirse por completo. De esta manera la bruja comprendió la razón por la cual su plan había fracasado, ya que se dio cuenta que la comunicación no es una mera transmisión de información mediante la unión de las palabras que forman el lenguaje, sino que los gestos y la mímica son capaces de modificar su interpretación, cambiando el sentido del mensaje, ya que son una parte muy importante de la unidad de significación. Y así fue como, gracias a Ricardo y a su lenguaje de símbolos, Gerano descubrió que la verdadera comunicación se encuentra en la interpretación durante el proceso de transmisión, que es la que otorga la verdadera química al lenguaje y a su capacidad de expresión. Y Ricardo comprendió que no se necesitan palabras para poderse comunicar a la perfección, ya que existen símbolos y gestos que pueden ser comprendidos universalmente por cualquier nación, sobre todo si están basados en una unidad de significación denominada amor. Y colorín colorado, este cuento es acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.